puntuales para no perdernos nada y no tener tiempo, que se nos olvide nada. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo les va? Bienvenida Jennifer, Milagros, Renzo, John, Suemi, Fiorella, José Eduardo, Nicole. Bienvenidos a todos. Y nada, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Voy a empezar compartiendo pantalla. Voy a apagar mi cámara para que no se me cuelgue porque el internet está terrible por mi zona. Así que voy a empezar a presentar. Y vamos a empezar la sesión. Buenos días, Jennifer. ¿Sí? Presentando un video, por favor, Rodrigo, ¿cómo vas? Con Star Wars, un fanático de Star Wars excelente. Me encanta. Así que nada, Cindy, bienvenida, Luciana. Pierre, Rodrigo, Jennifer, les pido a todos que el día de hoy intentemos de participar ayudándome con las preguntas y respuestas, a ver quién se anima. Bueno, vamos a cortar la música y vamos a ver un video que a continuación se los presento. Por favor, me confirma si se puede ver mi cámara, mi pantalla, perdón. ¿Se puede ver? Sí, profesor. Excelente. Bueno, empezamos, por favor, con el volumen y va. Temas, y una de ellas es la geósfera, que recuerden es la parte sólida del planeta, ¿sí? Los continentes, los fondos oceánicos y el interior del planeta. Esta semana les voy a enseñar cómo está compuesta y qué cambios produce la geósfera. Presten mucha atención. Hace muchísimos años la Tierra era una gran esfera de materiales líquidos. Estos se encontraban a muy altas temperaturas y con el paso del tiempo se fueron enfriando y comenzaron a solidificarse. Así se formaron tres capas que se conocen como la corteza terrestre, el manto y el núcleo. Estas tres capas forman la geósfera. La corteza terrestre es lo que se puede observar desde el exterior. Está compuesta por rocas y también minerales como el silicio y el magnesio. Forman parte de la corteza los continentes y el fondo de los océanos. En el planeta Tierra hay 6 continentes, ustedes ya lo estudiaron: América, Asia, Oceanía, África, Europa y Antártida. Los océanos son el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Antártico y el Ártico. La corteza tiene poca profundidad. En el fondo de los océanos más o menos 10 kilómetros y entre 50 y 70 kilómetros en los continentes. La corteza es muy importante ya que tiene una variedad geológica y mineral. Sus elevaciones posibilitan que el agua fluya desde el continente hacia los océanos y además permite el desarrollo y el sostén de los seres vivos. Luego de la corteza se encuentra el manto. Esta capa tiene 2.900 kilómetros de profundidad. Los materiales que lo forman se hallan en estado sólido, pero en algunos lugares se acumulan masas de líquido caliente llamadas magmas, que están siempre en movimiento y salen a la superficie por los volcanes cuando entran en ebullición. Por último, se encuentra el núcleo, que es la parte más profunda. Comprende 2 zonas, una interna sólida y más densa porque tiene mucho hierro y níquel, y el núcleo exterior que se mantiene líquido por estar a una temperatura de aproximadamente 5.000 grados centígrados. La corteza terrestre está dividida en grandes fragmentos llamados placas tectónicas que abarcan enormes porciones de continentes y océanos. Las placas tectónicas son dinámicas, es decir, que se mueven constantemente de manera muy lenta debido a las corrientes que existen en el manto. Las placas tectónicas poseen bordes que entran en contacto. Estas zonas de contacto se clasifican en bordes convergentes, bordes divergentes y bordes transformantes. Veamos cada uno de ellos. Cuando los bordes chocan entre sí, se llaman bordes convergentes y producen cadenas montañosas terrestres. Cuando las placas se separan, se llaman bordes divergentes, produce una falla o un agujero en la tierra o una cadena montañosa submarina. Cuando las placas se desplazan juntas de manera lateral, se llaman bordes transformantes y el resultado de este movimiento es que ninguna de las placas se hunde y no sube el material del manto, provocando fallas como los sismos, terremotos, maremotos y erupciones volcánicas. La corteza terrestre cambia y se modifica. Algunos de esos cambios suceden en poco tiempo y se llaman cambios bruscos. En cambio, otros son muy lentos y muchas veces imperceptibles para las personas a lo largo de su vida.
Entre los cambios bruscos podemos encontrar las erupciones volcánicas y los terremotos. Las erupciones volcánicas suceden siempre de forma inesperada. En la actualidad y con el avance de la tecnología se pueden brindar alertas. En el interior de la Tierra hay rocas en estado líquido debido a las altas temperaturas. Estas se abren paso mediante las zonas más débiles de la corteza terrestre y salen a la superficie a través de los cráteres de los volcanes. El momento en el que un volcán comienza a arrojar lava hacia el exterior se llama erupción. También expulsa cenizas y trozos de piedras. En el interior de un volcán existe una cámara magmática donde se almacena el magma, un tubo por el que asciende el magma, una chimenea y un cráter que es por donde sale el magma. Generalmente los volcanes están ubicados en los bordes entre las placas tectónicas y la erupción se produce cuando la corteza oceánica se ubica por debajo de la corteza continental. Este movimiento hace que parte de la corteza continental, por acción del calor y por presión, se funda y se forme el magma. Dicho magma subirá y saldrá a la superficie durante la erupción. Los volcanes constituyen una amenaza para los seres vivos que habitan en su cercanía, pero las personas buscan estos terrenos porque donde hubo actividad volcánica la tierra es mucho más fértil. Otro de los cambios bruscos que se producen en la corteza terrestre son los terremotos. Los terremotos se producen en lugares del planeta donde las placas tectónicas entran en contacto. Cuando dos placas se rozan, comienzan a acumularse tensión hasta que se libera produciendo temblores en la corteza. Si esto ocurre en el territorio, lleva el nombre de terremoto. Si sucede en el mar, se lo llama maremoto. El lugar donde se inician es el interior de la Tierra y se lo denomina hipocentro. Lo que se ve en la superficie se llama epicentro y sucede encima del hipocentro. Los terremotos pueden tener diversas intensidades. Algunos provocan enormes daños en ciudades, otros dejan grietas en la superficie terrestre. Los maremotos generan olas gigantescas que al tocar la costa destruyen y modifican el paisaje. Entre los cambios lentos en la corteza terrestre podemos encontrar la deriva continental. La deriva continental es el desplazamiento de las placas tectónicas que provoca el movimiento de los continentes. Con el paso del tiempo, los continentes se han movido y desplazado, llegando a la distribución que tienen en la actualidad. Hace más de 200 millones de años existía solo un gran continente llamado Pangaea. Después se separaron y formaron dos supercontinentes llamados Laurasia y Gondwana. Y en la actualidad se ubican de esta manera. Otro de los cambios lentos es la formación de las montañas. Cuando las placas tectónicas chocan, pueden formarse grandes elevaciones de terreno que conocemos con el nombre de montañas. Otro cambio lento es la erosión y la sedimentación. En este caso, el paisaje se va modificando por acción del viento, la lluvia, la nieve o los cambios de temperatura que desgastan y fragmentan lentamente las rocas. Este proceso natural se llama erosión. Aquellas partículas que naturalmente se desprenden debido a la erosión se van acumulando en lugares del terreno más bajos, por ejemplo en el fondo de los ríos, los lagos y océanos, y a este proceso se lo llama sedimentación. Otro cambio lento que se produce en la corteza terrestre es la acción de los glaciares. Los glaciares se forman debido a la acumulación de nieve. El movimiento de esta enorme masa de hielo provoca desgaste de rocas y arrastre de sus fragmentos, dos acciones que modifican el paisaje. Bueno, chicos, este fue el último tema de ciencias naturales. Espero que hayan comprendido y que les guste tanto como a mí. Nos vemos en Zoom. Los quiero. Bueno, como ustedes han visto y han escuchado, el tema de hoy es la geósfera. Sí, vamos a seguir viendo y de qué trata esto de la geósfera, qué cosa es la geósfera realmente, ¿no? Pues la geósfera es el conjunto, como lo dice ahí, de capas que constituyen la parte interna y sólida de la Tierra. Por lo tanto, esta se encuentra formada por rocas, minerales, y va a comprender desde la superficie hasta el centro del núcleo con una distancia de 6.370 kilómetros. Vale decir que es una superficie bastante grande, bastante amplia, ¿no? La corteza terrestre es la capa superficial donde suceden diferentes procesos geológicos y se obtienen los recursos geológicos más sustanciales.
se encuentra también conformada por una corteza continental llamada cial y una corteza oceánica, sí, cima. La corteza continental cial tiene un espesor promedio de más o menos de unos 100 kilómetros y una corteza oceánica cima más o menos de unos 70 kilómetros de espesor. El manto es la capa que está situada debajo de la corteza con una medida de 3.000 kilómetros de espesor. Su temperatura varía en función a su cercanía o lejanía del núcleo, pudiéndose alcanzar hasta los 3.500 centígrados, ¿no? Tiene dos capas bien diferenciadas, que es la atmósfera, ¿sí? O manto superior, sobre el cual van a flotar y se mueven las placas tectónicas, y la menósfera o manto inferior, donde se originan los volcanes, ¿no? Pues también en este manto predominan el hierro y el magnesio. El núcleo, también llamado endósfera, comprende desde los 3.000 a 6.370 kilómetros de profundidad. Se va a dividir en núcleo externo, que se halla en estado líquido, y núcleo interno, que es la capa más profunda, sí, es la capa más profunda que se encuentra en el centro, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, ahí pueden ver la figura, ¿sí? En el centro de la Tierra también se halla una parte de estado sólido y donde se registran pues altas presiones y temperaturas que llegan hasta los 6.000 grados centígrados y están conformados esencialmente por hierro y níquel también, ¿no? Entonces ahí están los principales minerales o materiales que nos producen la Tierra. Pues factores de la transformación del relieve, como ustedes pueden ver, es todo aquello que está en la superficie y va a presentar distintas dinámicas. La superficie terrestre siempre va a presentar diversas formas y esto se va a llamar relieve. Esta cambia continuamente debido a la acción conjunta de dos fuerzas opuestas. La interna, o fuerzas endógenas, construyen y se transforman continuamente y se van elevando o declinando en el terreno, mientras que las externas, que se llaman fuerzas exógenas, destruyen, ¿no?, los relieves anteriormente creados. A estos procesos geológicos que afectan a la Tierra y se determinan constantemente en evolución se los conoce como geodinámica. Sí, ahí está, geodinámica. Y la geodinámica, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí?, tiene todo este movimiento, ¿no? La parte del magmatismo, la sedimentación, la compactación de los minerales que han ido saliendo a superficie y se han ido solidificando, la parte volcánica, que en un momento hace una erupción cuando las placas se mueven, ¿no? El diatrofismo, que va modificando la estructura, y obviamente el viento, el clima, la lluvia, también tienen la incidencia, ¿no? Esta agua que se va evaporando y que luego vuelve, ¿sí?, y comienza a arrancarse en un ciclo, ¿no? Se produce un ciclo. Bueno, ahí viendo la dinámica externa de la corteza y va a ir desplazando, deformando y dislocando los materiales que lo constituyen. Y son de dos tipos, ¿no? Como ven ahí, son epirogénicos y son movimientos
orogénicos. Pues en la parte del movimiento epirogénico existen o son movimientos verticales de ascenso y de descenso de la corteza terrestre que afectan a vastas superficies, o sea, a amplias superficies, no deforman la roca, por lo que la infraestructura de la corteza permanece intacta, o sea, los cerros están y no se deforman, ¿no? Tienen movimientos muy lentos, ¿sí? Y son sostenidos de alguna forma. Se trata de movimientos de compensación que tiene el pirogénicos, ¿no? Y esto va a ocasionar compensaciones reversibles que inciden especialmente en la distribución terrestre y marina. Todo esto va a dar lugar a la formación de los continentes, de las plataformas, los escudos y los tablazos, ¿no? Que son todas las partes dentro del dentro de esta placa continental, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el fluido del manto que está abajo, la elevación isiostática, el hundimiento de la tierra por momentos, la disposición del sedimento, ¿no? Que es toda esta parte de acá. Esta es la disposición del sedimento, que está aquí, que está acá también, ¿sí? La transportación de las películas, ¿no? Todo esto que está acá, que se erosiona, se va cayendo, se va transportando, y de una forma vuelve hacia la tierra y otra parte vuelve al mar, ¿no? La teoría isostasia es el mecanismo de ajuste que va a permitir de alguna forma explicar los movimientos verticales de la corteza. Está fundamentada en el principio de Arquímedes y es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre. Vale decir que tiene que ver un poco con los glaciales, ¿no? La densidad de sus partes del terreno es descendente y ascendente y producida principalmente por la desaparición de la presión de la masa continental. ¿Sí? Bueno, ahí pueden ver cómo están, ¿no? Los movimientos orogénicos son movimientos horizontales, como ustedes ven acá, que están estas flechas, que están asociados a los diversos procesos que se producen en las márgenes de las placas continentales, donde los materiales sufren grandes y numerosos cambios en sus disposiciones que se traducen en deformaciones y desplazamientos. Acá, como ustedes pueden ver, hay una deformación de la Tierra, ¿no? Acá hay una deformación, ¿sí? Y da lugar a que se pleguen las cordilleras, ¿no? A que de alguna forma existan las fallas y se originen mesetas con depresiones, ¿no? O sea, con caídas, ¿no? Si fuese en el mar serían fosas marinas, ¿no? Que se abre la tierra, ¿no? Un ejemplo podría ser la colisión de la placa oceánica de Nazca y la placa sudamericana, que dan origen a la cordillera de los Andes y a fosas marinas a lo largo de la costa del Pacífico Sur, ¿no? Todo esto que ustedes ven acá, podríamos decir que es el diatrofismo. El vulcanismo, por el contrario, ¿no? El vulcanismo, por el contrario, se ve todo el tema de la magma, ¿no? Todo esto que va desde el centro y va hacia arriba, y de alguna forma este calor que es líquido, esto que está acá en amarillo, va saliendo y va buscando espacios, se va abriendo rutas para poder desahogar la presión que sucede de los minerales y de los calores. Entonces, esto de alguna forma va a permitir llamarse magmatismo intrusivo, quiere decir que es de dentro hacia afuera, ¿no? Y el magmatismo extrusivo es todo aquello que podemos ver en los volcanes, ¿no? Y que de alguna forma produce
todo esto que vemos acá, ¿no? Las cenizas, la lava que va a salir, toda esta erosión, ¿no? Volcánica que comienza a lograr grandes gases, ¿no? Es un desfogue que tiene la Tierra, y esto sucede cuando las placas se van juntando, ¿no? Y produce todo este movimiento y la salida del calor, ¿no? Como recién veíamos en el video, la gente habita el contorno de los volcanes porque los minerales producen grandes riquezas para la Tierra, y estos minerales ayudan a que se puedan, ¿cómo se llama?, tener mejor siembra, ¿no? En 1915, haciendo memoria, el meteorólogo alemán Wegener, algo así se llama, publica un libro que se llama El origen de los continentes y los océanos, donde él desarrolla una teoría que señala que los continentes actuales estuvieron unidos hace 200 millones de años, ¿no? Es un único gran continente el que denominó y se llamaba Pangea, ¿no? Y que luego se fragmentó en dos masas continentales que se llamaban Gondwana en el hemisferio sur, como recién vimos en el video, y la Eurasia en el hemisferio norte. De allí es que se deriva continentalmente y se señala que la superficie de la Tierra se encuentra en un paulatino y constante desplazamiento de las distintas masas continentales respecto a las otras, y estas se van a ir alejando o aproximando en un ciclo por millones de años, ¿no? Entonces, algunas evidencias se pueden ir confirmando y que derivan de la teoría continental, por ejemplo, la coincidencia de la forma de los distintos continentes. Si ustedes ven los continentes de América del Sur con la parte del África, ustedes ven que se los juntan, parece un rompecabezas que se entran justo, ¿no? La presencia de fósiles, de plantas, de animales similares en las costas de los continentes dan evidencia de todo esto que vivió o pobló la Tierra. Muchas formaciones rocosas y montañosas tienen muchísima antigüedad, justamente que provienen y dan evidencia de que este magmatismo se fue solidificando, se fue enfriando, y la Tierra fue tomando la forma que hoy conocemos, ¿no? Las rocas, por lo tanto, se encuentran tanto en la superficie como en la parte oceánica, ¿no? Entonces, la teoría continental, el Pangea, ¿no?, que conocemos todos, habla de unos 200 millones de años, y esto se fue moviendo. Luego pasó por un periodo, primero se llamó un periodo pérmico, luego se llamó un periodo triásico, ¿no?, de unos 200 millones, ¿no? Y luego un periodo jurásico, donde aparecen los animales, que hace 150 millones de años, el periodo cretácico, que habla sobre unos 70 millones de años, y luego lo que conocemos hoy en día en la actualidad, ¿no? El diatrofismo son procesos que van a afectar a los niveles externos de las cortezas y se van a ir desplazando y deformando o dislocando los materiales que se van yendo constituyendo en dos tipos, como acá lo ven ver, ¿no? La parte epirogénica y la parte orogénica, ¿no? Los movimientos epirogénicos causan estas cosas que vemos aquí: procesos lentos y sostenidos, movimientos verticales que hacen que la Tierra suba en ascenso y se formen las montañas, afectan a vastas regiones, ¿no?, porque es un gran movimiento, dan lugar a la formación de los continentes, los escudos tablazos, como lo dije hace un momento, y se van a fundamentar en la teoría isostática. Pues esta teoría isostasia habla sobre la condición de equilibrio que presenta la superficie del terrestre, ¿no? Y debido a esta diferencia de densidad de las partes, podemos ver, de acuerdo al principio de Arquímedes, lo siguiente, ¿no? Las cordilleras, que cruza todo el continente, que viene desde Chile, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, cruza todo esto el continente que se llama la cordillera de los Andes, ¿no? Y esto hace, para quienes han podido viajar, pueden ver
que es una cordillera que tiene grandes altitudes y tiene todo un tema de, de, de un periodo, ¿no?, que ha pasado, ¿no?, en todo ello, ¿no? La erosión, ¿no?, retira materiales de las zonas más altas, ¿no?, activándose la recuperación isostática y que elevará la base de las cordilleras. Vale decir que todo aquello que estaba en la parte superficial comienza a moverse, ¿sí?, producto del oleaje, producto del movimiento de la tierra, producto de las elevaciones que se van dando, y esto va a hacer de que se vaya recuperando algunas zonas. Por eso que vemos todo este llano verde de alguna forma, ¿no? Y esta recuperación se distribuye regionalmente, por lo que se producen grandes saltos laterales, ¿no? O sea, hay movimientos de elevación, movimientos súbitos hacia abajo, y va permitiendo que se vaya acomodando. ¿Ve cómo acá la Tierra fue cambiando y cómo que fue pasando entre las figuras que vamos viendo, ¿no? Bueno, los movimientos orogénicos, como lo dijimos, son aquellos que sufren grandes cambios. Las corrientes tienen que ver bastante porque se forman de manera descendente y ascendente. El manto aparece porque el magma siempre va fluyendo y va haciendo que se mueva. Hay una transformación, inclusive en el oleaje. Se forman grietas que no habían antes y luego aparecen también fosas, que son grandes hundimientos producto de la desplazación de los continentes, y dan lugar a que se den fallas, y estas placas de alguna forma van a ir constituyendo a un movimiento diferente del mar. Acá, como vemos, la placa de Nazca con la placa sudamericana, cuando se juntan, produce estos movimientos y producen cambios de alguna forma, ¿no? Cambios que a veces no los vemos porque no lo tenemos a la vista, ¿no?, que puede suceder por la parte de las cordilleras, ¿no? Bueno, ahí lo que yo le decía hace un momento, la deriva continental, ¿no? Ahí está la teoría de Alfred Wegener en 1915, ¿sí? Y donde todo ello sucede y se da en su libro, y que él escribe, y habla sobre cómo se fueron formando los continentes hace 200 millones de años, ¿no? Y esto es importante porque de alguna forma, como ven la figura, tiene una forma el continente, luego pasa por estos dos puntos, ¿no?, la parte de la Eurasia y de Gondwana, y luego vemos el estado actual, cómo quedaron los continentes, ¿no? Esta teoría, ¿qué va a confirmar? La coincidencia de la formación de los distintos continentes. Si ustedes pueden ver, Sudamérica con África, como si lo juntan, ¿sí? Ahí está cómo se ha cortado el continente, que antes era uno solo, ¿no? La teoría sobre las placas tectónicas hablan definitivamente sobre todo esto que ustedes ven acá y que también vimos en el video, ¿no? Todas estas zonas que tienen puntos y tienen rayas son zonas confirmadas tectónicamente a nivel mundial. Entonces, más o menos, los científicos pueden detectar en qué momento hay movimiento en la Tierra, con los grandes estudios que se hacen. Por ejemplo, acá en el país, para quienes hayan ido a Cusco, pueden observar que los japoneses pusieron sensores donde ellos fueron estudiando y llegaron a la conclusión de que Machu Picchu se hunde 1 centímetro al año, ¿no?, gracias a estos aparatos. Y es imperceptible para el hombre, pero eso es lo que va pasando, ¿no? Se va moviendo, ¿no? Pasó en Italia también con la Torre de Pisa, que también se fue inclinando 1 centímetro también por año. Ya han pasado muchos años desde que hice la construcción y se ha ido inclinando mucho más. Han tenido que hacer reformas y sostenerlo para poder plantar barreras para que no se caiga este monumento histórico, ¿no? Fundamentalmente, en esta teoría sobre las placas tectónicas, podemos hablar sobre Harry Hess, ¿no? Harry Hess habla, igual que Wilson y Beer,
afirman que la corteza terrestre está formada por un enorme mosaico de placas que se desplazan sobre el manto fluido llamado atenosfera, dado que las placas se desplazan sobre la superficie de la Tierra, van interaccionando unas con otras y se van dando a lo largo estas fronteras, límites, provocando intensas deformaciones en la corteza y la litósfera de la Tierra, ¿no? Acá podemos ver en esta imagen que está acá el límite convergente, como habíamos escuchado hace un momento, ¿no? El límite convergente podríamos decir que es la zona donde las placas se aproximan y se empujan, provocando la destrucción de la litósfera oceánica y se localizan cerca de los bordes continentales. Cuando una placa oceánica se aproxima a una continental, esta se abduce debajo de otra. Por ejemplo, la cordillera de los Andes y las montañas rocallosas sucede una subducción, quiere decir que se están juntando y se están absorbiendo entre sí. Si las dos placas que colisionan son continentales, se produce una abducción, va a decir que se abre, se agrieta, se va incrustando una con otra y la extensión de la Tierra crece. Ejemplo, podemos decir las cadenas montañosas con el Himalaya, por ejemplo, ¿no? Con el Himalaya se fueron juntando y hoy en día el Himalaya es más grande, ¿no? Entonces eso se llama abducción. Todo esto permite que sean responsables también la mayor parte cuando sucede esto de terremotos, de la activación de los volcanes y de las fosas oceánicas y las fallas, ¿no? Y las fallas que tiene geográficamente las placas del sótano del mar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Cuando hablamos sobre límites divergentes o constructivos, podríamos decir que son zonas de separación de las placas, donde se va a generar una nueva litósfera, ¿sí? Y esta litósfera también podríamos llamarla como borde constructivos, vale decir que se encuentran en relación con las zonas geológicas que dan origen a las partes dorsales oceánicas y a los valles de rift, que son fracturas en medio de las dorsales, ¿no? Y luego los límites transformantes son zonas donde no se crea ni se destruye la litósfera, es decir, son límites neutros, ¿no? Y por eso se llaman bordes pasivos o conservativos. Vale decir, en esta zona las placas se deslizan lateralmente una respecto a la otra y en el desplazamiento puede ser de un centenares o incluso de miles de kilómetros. Estas fracturas o fallas transformantes se encuentran generalmente cortando cada 50 o 100 kilómetros y se desplazan hacia el mar, ¿no? Y por eso que se dan todas estas fallas dan producto de estos movimientos sísmicos. El vulcanismo es la acción que va a permitir el desplazamiento del magma o material fundido del interior de la Tierra hacia la superficie o a través de las grietas, ¿no? En este caso a través de los volcanes. Y también se pueden dar también a través de las fisuras o los orificios. Y cuando este magma o esta lava, si se quiere llamar así, sale a la superficie, comienza a perder el gas, se comienza a desgasificar y se lo va a denominar lava, ¿no? Entonces, algunos orígenes del vulcanismo se encuentran conformados de dos zonas, ¿no? Una es la zona de divergencia y otra es la zona de convergencia. La zona de divergencia es el centro
oceánico y que en ella el material magmático que emerge proviene de la astenósfera, vale decir, de la parte de la profundidad, y va a producir cientos de volcanes o minivolcanes. Para quienes hayan ido a Chile, por ejemplo, hay una ciudad, un sitio donde se pueden encontrar volcanes enanos, ¿no? Que tienen simplemente unos 2 o 3 metros de alto, pero son zonas donde fluye gases, no fluye magma, no fluyen gases nada más. Pero esto es algo que se puede apreciar en la Tierra, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? La zona de convergencia va a producir adupción en las placas tectónicas, por lo tanto va a haber cambios geográficos, ¿no? Bien. Cuando hablamos de magmatismo intrusivo, ¿sí? Hablamos de que el magma rellena o consolida las cavidades o fisuras que tiene la corteza terrestre, sin llegar a la superficie, y todo este estado de fusión se va formando o llamado plutones, como batolitos, como usted ve acá, lacolitos, diques, facolitos, etcétera, etcétera, ¿no? Son todo esto que usted puede ver allí, ¿no? Y el magma extrusivo o magma volcánico es cuando el magma es expulsado por las corrientes conectivas ascendentes y llega a la superficie por erupción volcánica, donde se van a formar todos estos mantos de lava, ¿no? Y destruyendo todo lo que está a su paso, y que una parte de las dorsales oceánicas van teniendo fuentes termales más profundas, ¿no? Luego podemos ver que todo esto provoca actividad sísmica. Por lo tanto, los sismos podemos definirlo como un proceso paulatino y progresivo y constante de liberación súbita de energía mecánica debido a los cambios en los estados de fuerza y deformaciones de los desplazamientos que tiene la Tierra. Y acá podemos ver, ¿sí?, las ondas primarias, y estas se van a producir a partir del hipocentro, son las más rápidas y se propagan por medio de líquidos sólidos, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Las ondas secundarias o transversales se producen a partir del hipocentro, que son más lentas, ¿sí? Y se prolongan o se propagan solo por medios sólidos, nada más. Y luego las ondas superficiales se propagan a partir del epicentro solo por las capas más superficiales de la Tierra. Destacan las ondas de Love y de Rayleigh, y son responsables de los mayores daños que se producen en la Tierra, ¿sí? Ahí pueden ver el hipocentro, cuando se mueve, o sea, no provoca que se mueva la superficie, y el epicentro es donde sale la línea, donde se dice más o menos por dónde está el gran movimiento, y las ondas son lo que hacen que se mueva toda la Tierra, y se puede decir qué es lo que pasa. Pero todo, cuando hay un epicentro, es porque hay un destape, un desfogue del hipocentro, ¿no? Para esto existen, ¿no?, sismógrafos que miden las escalas sísmicas, ¿no? El sismógrafo es un instrumento que se utiliza para registrar los movimientos del suelo durante el seísmo. Miden la dirección y la amplitud de la oscilación que tiene la Tierra o de las sacudidas que da la Tierra, y se puede localizar el epicentro y la magnitud del terremoto y la profundidad del hipocentro. Los sismógrafos son los que se registran en papel, y si ustedes han visto, es una maquinita que va moviéndose y va determinando toda la escala. Bueno, acá hay toda una característica que tiene estas escalas sísmicas, ¿no? Como lo podemos leer, la magnitud local, ¿no?, originalmente conoce a la escala de Richter, ¿no?
mide la energía que se libera en el foco, es una escala logarítmica, lo que hace que los niveles de seismos no tengan un comportamiento lineal. Y en la actualidad podemos medir los sismos hasta 6.5 grados, pero hay sismos que dan mucho más movimiento, ¿no? La magnitud de un movimiento de un momento determinado en la actualidad es la más acertada y utilizada, permite medir la resistible extinción sismos pequeños y grandes, vale decir que la Tierra está en constante movimiento, ¿no? Y lo que pasa es que son para nosotros imperceptibles, no nos damos cuenta, porque de repente estamos viajando en un tren, en un bus, estamos, no sé, en un ascensor y no lo podemos sentir. Podemos ver también cómo la magnitud es obtenida a partir de parámetros que se relacionan a la geometría, como recién dijimos, por las fallas, por la profundidad de los focos, por los desplazamientos de la Tierra, y esto hace que se produzca un sismo, y esto hace que la Tierra vaya variando, como recién lo dije, que está pasando con Machu Picchu, ¿no? Mercalli modificada, la escala de Mercalli va a permitir evaluar la intensidad, que es el grado de daño producido en un sismo en un determinado punto. Esto va a considerar el nivel de percepción de las personas, el efecto de las estructuras, en la parte morfológica, y consta 12 veces el valor expresado en números romanos, desde los sismos que no son perceptibles hasta que producen grandes destrucciones, ¿no? Pues los terremotos de grandes magnitud en los últimos años, tenemos el terremoto de Valdivia, que esto sucedió en Chile en el año 1960, y tuvo una magnitud de 9.5. Imagínense lo que fue, ¿no? Fue una destrucción total, ¿no? El terremoto de Alaska, también podemos acordarnos, que esto fue en el año 64, alcanzó una magnitud de 9.2, fue también terrible. Está el de Indonesia, que fue en el 2004, que alcanzó una magnitud de 9.1, y el de Japón, como ustedes pueden ver acá, ¿no? El Sendai alcanzó en el 2011 una magnitud de 9.0, ¿no? ¿Qué cosa es un maremoto o un tsunami? ¿No? Es un fenómeno que ocurre en el mar y que está generado principalmente por el disturbio sísmico que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua, originando un tren de ondas largas y por un periodo que va de varios minutos hasta horas, ¿no? Y que se propagan a gran velocidad y en todas las direcciones. Desde la zona de origen, que normalmente es desde el centro del mar, y cuyas olas se van aproximando hacia las costas y van alcanzando alturas de grandes proporciones, descargando energía sobre todas ellas. Es como si viniese un gran puño y diese todo el poder y que se puede infligir sobre una tierra o sobre todo lo que esté a su paso, y genera vastas destrucciones e inundaciones, ¿no? Y dentro de ellas hay varias por recordar, ¿no? Hay varias, ¿no? Por recordar. Por ejemplo, tenemos la de Iwasaki en el 83, la de Soa en el 84, la de Itsu en el 99, ¿no? Fueron los grandes tsunamis que se pudieron dar. La formación del tsunami, pues, como vimos en la diapositiva anterior, es un sismo que se produce por un temblor en el fondo del mar. Es un fenómeno que se desplaza desde la superficie a una gran masa de agua y va retirándose el mar y luego viene con gran fuerza hacia las costas del litoral de cualquier país, ¿no? Pues acá vemos los grandes desastres originados por estos sismos y sus impactos socioeconómicos. En nuestro país hemos visto el sismo no hace mucho, ustedes se deben recordar, ¿no? Uno fue en Chimbote, en Ancash, en 1970, pero el último que ustedes seguro sí lo han vivido es el de Chincha o el de Pisco, que tuvo un foco de unos 39 kilómetros de profundidad, o sea, de
debajo de la tierra. El epicentro fue a 40 kilómetros al oeste de Chincha Alta. La magnitud llegó hasta los 7.9, ¿sí?, en escala de Richter, y la intensidad fue de 7 en la escala de Mercalli, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues hubieron 597 muertos en Chincha, 1.800 heridos, 91.240 viviendas destruidas y cientos de miles de damnificados. Para quienes vayan a Chincha todavía se ven los estragos. Es una ciudad que fue devastada, y a pesar de que está en Lima, nosotros no sentimos toda esa devastación, pero esa zona hubo una destrucción masiva realmente, ¿no? Bueno, pasamos a los ejercicios y me gustaría ir avanzando. Nos ha ganado la hora. Lo voy a leer yo en esta oportunidad y vamos a ir resolviendo, y a ver ustedes por el chat. Voy a achicar un poco esto para poder ir viendo la respuesta de ustedes, ¿sí? Y dice lo siguiente. La orogénesis es uno de los procesos de la geodinámica interna que está relacionado con los cambios que se producen en la litosfera, y se van formando montañas y cordilleras. De lo descrito, usted identifique los enunciados correctos referidos a este proceso. Uno, en romanos, son movimientos verticales que afectan directamente la superficie continental. Dos, la corteza se pliega en un área alargada debido a las fuerzas laterales. Tres, afecta a las áreas situadas entre los bordes de dos placas convergentes. Y cuatro, son fuerzas de compensación irreversibles entre el manto y la corteza. Entonces, a ver, vamos a ir a colocar acá el chat para ver qué colocan ustedes sobre qué respuesta les parece que puede ser. Pierre, Luciano, John dice que es la C, que la 1 y la 2 son, la 1 y la 3, perdón, son correctas. Vale decir que los movimientos verticales que afectan directamente a la superficie continental, la pregunta esta es incorrecta. ¿Por qué? Porque no son movimientos verticales lo que producen los terremotos, son los movimientos horizontales, ¿no? Y que comprometen ¿a qué? A las placas, ¿no? Cuando hablamos sobre la corteza que se pliega en forma de larga debido a las fuerzas laterales, eso es correcto, ¿sí? Porque ya lo comentamos así. El tercero también es correcto porque dimos un ejemplo que afecta a los bordes o límites convergentes y se van a formar las cordilleras de los Andes. Y cuatro, es incorrecto porque no son fuerzas de compensación reversibles. O sea, si es reversible, quiere decir que sale y que vuelve hacia abajo, y no es así. Es algo que sale hacia arriba, ¿no? Entre la corteza y el manto, y que se dan los límites convergentes en dos placas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. En el ejercicio 2 decimos lo siguiente. La superficie de la Tierra permanece constante. Esto implica que la litosfera nueva generada en los dorsales oceánicas debe de compensarse por destrucción de la misma en la zona de subducción. Del texto anterior podemos inferir que este principio forma parte de la teoría denominada A, contracciones geológicas, B, isostasias litósferas, C, de la deriva continental, y D, de las placas tectónicas. Pierre ya lanzó que la respuesta del ejercicio 2 es la letra D, de las placas tectónicas. ¿Qué dice el resto, por favor? ¿Qué dice el resto? Bueno. ¿Es correcta la respuesta de Pierre? Sí, es correcta. ¿Por qué? Porque la teoría de las placas tectónicas describe la interacción que se va a ocurrir entre las placas tectónicas, con consecuencia que es la interacción de la expansión de los fondos oceánicos. Por lo tanto, las zonas divergentes o la destrucción de la litosfera son zonas de subducción. En ese sentido, la respuesta correcta es de las placas tectónicas. Recuerden,
todo gran movimiento de tierra se produce al movimiento de las placas tectónicas. Siempre es así, ¿no? Siempre es así. Vamos al siguiente ejercicio. Bien. En el siguiente ejercicio hablamos sobre una relación. Relacione correctamente cada formación geológica con el proceso endógeno que lo originó. ¿Sí? Entonces acá se pone acá. El escudo brasileño, ¿sí? Los Andes centrales, el batolito de la costa y la dorsal de Nazca, ¿no? Entonces, en la A habla sobre la orogénesis, el B, el vulcanismo extrusivo, la C, la epirogénesis y la D, el magmatismo plutónico. Pierre nos consulta y nos dice que la 3, la respuesta es la B. ¿Mm? ¿Qué dice el resto, por favor? ¿Mm? Bueno, la respuesta correcta efectivamente es la B, como dice Pierce ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la epirogénesis comprende un movimiento activo vertical que se afecta a vastas y extensas extensiones y se forman continentes, escudos, tablazos, entre otros. Entonces, cuando hablamos del escudo brasileño, está correcto, ¿no? Luego decimos que la orogénesis comprende movimientos horizontales de la Tierra terrestre y es el proceso responsable de los plegamientos de los continentes. Por lo tanto, los plegamientos que ahí hicieron que se formen, la orogénesis, ¿sí? El magmatismo y el vulcanismo plutónico produce o forma los llamados plutones como los batolitos, diques, sil, entre otros. Esto hace de que la respuesta sea el magmatismo plutónico. Por lo tanto, la respuesta 3 es la letra D y la 4 es la B, el vulcanismo extrusivo, porque los dorsales oceánicos son cadenas montañosas que se elevan por encima del fondo del océano Pacífico o océano, que tiene un origen en el vulcanismo extrusivo, o sea que sale de abajo hacia arriba. En el ejercicio 4 hablamos sobre un reporte sísmico emitido por el Centro Sismológico Nacional, ¿no? El órgano del Instituto Geofísico del Perú, que se encuentra acá en la avenida Angamos Angamos Este. A partir del mismo determine el valor de la verdad, si es verdadero o falso, los siguientes enunciados, ¿no? 1 dice, el hipocentro del sismo se originó a 139 kilómetros de profundidad. Miren lo que está ahí, la leyenda al costado, ¿no? Lo que está ahí, ¿no? Sí. 2. La energía liberada en el movimiento telúrico alcanzó 6.8. ¿Sí? 3. La intensidad fue medida con la escala de magnitud